Bueno, y lo habíamos prometido, el personaje de la semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, después del anuncio de las medidas, Edgardo. Así es, ministro, gracias por estar esta noche en A Dos Voces. Hace mucho que no recuerdo tanta expectativa por la palabra de un ministro de Economía como ayer, todo el mundo esperando la suya. Ahora, en un momento determinado dice, habla Caputo, no habla Caputo, postergó, grabó, pero va a grabar de nuevo. Milei no estaba de acuerdo con alguna de las cosas que dijo. No, en realidad fue Karina la que no estaba de acuerdo. No, nada de eso. ¿Qué pasó? No, nada de eso pasó. No, nada de eso. Mira, lo importante es, el feedback que recibimos. El objetivo era hablarle a la gente, que el mensaje le llegara a la gente. Y en ese sentido creo que se logró. Tuvimos mucha comunicación, la gente muy contenta porque entendió finalmente la génesis del problema. Yo creo que ayer para mucha gente fue un despertar en lo que fue durante mucho tiempo la incertidumbre esa que nunca terminaron de entender de por qué, si nos esforzamos los argentinos todo el tiempo, seguimos cayendo en crisis recurrentemente. Y creo que ayer hemos contribuido a que esa incertidumbre, ese no entendimiento, quedara mucho más claro. El haber explicado realmente que la génesis del problema es fiscal, o sea que se gasta más de lo que se recauda y que lo que la gente percibe como los problemas, en realidad son solo las consecuencias. Y que el político, siempre trata de culpar a las consecuencias para en realidad no hacerse cargo de que el verdadero problema es que la política en Argentina siempre quiere gastar más de lo que recauda. Entonces, nadie quiere solucionar el problema. Es mucho más fácil echarle la culpa al dólar, a la deuda, a la inflación, o sea, a los especuladores, a los empresarios, a los que nos prestan. Mucho más fácil echar la culpa ahí que decir, no, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es poner las cuentas en orden. El político quiere gastar y así funciona. Entonces creo que hoy es un cambio eso ¿Y grande. por qué? Usted fue funcionario en el gobierno de Macri, Sí. y las cosas no terminaron bien. ¿Por qué ahora usted tiene una nueva oportunidad, van a terminar bien? Sí, yo honestamente no lo veo para nada, en el plano personal. Yo no tengo ninguna agenda política. No viene por la revancha, digamos. No, lejísimos de. Y te adelanto que si nos llegara a ir bien, seguro no va a ser por mérito mío. O sea, esto es 100% mérito, si saliera bien, que es lo que confiamos que va a suceder. No, sí, estamos absolutamente convencidos, porque es el camino. Lo que pasa es que, como dije antes, los políticos no tienen el incentivo a hacerlo, pero el mérito de esto es honestamente del presidente, porque por primera vez tuvimos un candidato que durante años le explicó este problema a la gente. La gente lo entendió y lo votó. Es casi inédito, porque normalmente la gente ¿a quién vota? Y al candidato que gasta, al que le asfalta o casualmente la calle unos meses antes de las elecciones, o pone los miles de empleados públicos antes de las elecciones, o los que ofrecen falsos subsidios. O sea, la política se ha basado en eso. Claro. Hemos tenido un presidente que ha dicho la verdad y lo han votado. Y si la gente cree en esto, claramente va a haber sido mérito del presidente y de la gente. Así que yo no vengo por ninguna revancha de nada, vengo simplemente a poner en práctica, porque siento exactamente igual que él, lo que el presidente viene pregonando desde hace meses. Ahora, usted ayer anunció muchas medidas que son muy duras, incluso en el discurso dijo, vamos a estar peor que en los últimos meses, en forma inmediata. ¿Cómo piensa cómo ve el horizonte de los próximos meses? ¿Cómo piensa que lo va a recibir la gente? Bueno, buena pregunta, Marcelo, porque es la verdad. Y lo primero que tenemos que lograr es que la gente nos vuelva a creer, o nos empiece a creer a los funcionarios públicos. O sea, hay que decir la verdad. De nada sirve que yo diga que los próximos meses no van a ser duros, porque sé que van a ser duros. Porque la administración anterior dejó no solo la herencia esta que
bueno, que es realmente la peor de la historia, ¿no? O sea, estamos hablando de una herencia de un déficit consolidado de 15 puntos, de una inflación que navega al 300%, pero que no es solo eso. Tenés que incluirle la inflación escondida debajo de la alfombra del rezago de la política monetaria, esto es, los 20 puntos de emisión que hubo en los últimos 4 años, que se empiezan a manifestar ahora, los precios congelados durante meses, que si cualquiera fue al supermercado estas 2 últimas semanas, van a haber visto que los famosos precios cuidados ahora ya subieron 50, 70, bueno, 100%. Pero son políticas que no sirven. Entonces, toda esa herencia, digamos, claramente se va a manifestar en los próximos meses. Lo que nosotros estamos haciendo con nuestras políticas es garantizar que eso se va a digamos, corregir. un sinceramiento sería lo de ayer. Nunca han funcionado esas cosas, Marcelo, desde hace cientos de años que algunos políticos prueban con ese tipo de herramientas que, imagínate que, decir algo por ahí, si la solución para eliminar la pobreza fuera emitir pesos y la solución para que no hubiera inflación, poner controles, entonces hago una pregunta obvia, ¿por qué no lo hacen todos los países desde hace 400 años? Ahora, Caputo, no es muy sofisticado. Ahora, déjame sí, que termine ese punto. Ahora, fíjate vos que justamente los países que no lo hacen son los que tienen menor inflación y menor pobreza. Y los países que insistimos con esas políticas tenemos inflación galopante y pobreza altísima. Entonces hay que dejar de engañar a la gente con que esas son las soluciones y decirle la verdad, que es: no podemos seguir gastando más de lo que recaudamos. Pero está bien, le voy a plantear la misma duda que le planteé a Milei, Sí. antes y después del triunfo. Porque ustedes dicen, el ajuste lo va a pagar la política, y es verdad, alguna de las medidas es para que lo pague la política. Ahora, a mí me da la impresión, por lo que está pasando, que el ajuste grande lo va a pagar el resto de los argentinos, y le digo por qué. Porque los precios de los alimentos y bebidas aumentan una locura. Los combustibles están aumentando un montón y eso va sobre el resto de la cadena de comercialización. Porque hubo una devaluación muy importante que va a licuar, puede ser que licúe parte de los sueldos y de las jubilaciones, y porque después viene la quita de subsidios sobre la energía y el transporte. Entonces yo digo, si esto no es que la gente pague el costo, ¿qué es? Mira, te la contesto, a ver, de esta manera. La respuesta es claramente no. Eso es lo que vos estás contando, que va a pagar la gente, es las consecuencias de la política económica anterior, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros es al revés, es para que no se sufra más eso. Eso que estás contando es lo que pasa cuando vos insistís con políticas populistas que no funcionan. Entonces, yendo concretamente a lo que decís, si vos mirás en el gasto, te lo digo con números, la reducción del gasto que hemos propuesto, el 60% es claramente reducción de la política, ¿no? O sea, estamos reduciendo ministerios, secretarías a la mitad, estamos reduciendo personal, autos, teléfonos, estamos reduciendo obra pública, que siempre hay, digamos, como sabemos, manejos en el Sí, medio. no lo negamos, eso pues está claro. Transferencias discrecionales a las provincias, que es con lo que se hace política. Eso solo es el 60%. Y eso es bien identificable como casta. Y después lo otro también lo es, los subsidios. ¿Cuáles son los subsidios? O sea, es de vuelta ese falso populismo. Te hacen creer que te dan un beneficio que es el transporte vale poco. Y yo te digo, ¿y por qué mi hijo tiene que tener subsidio al transporte? ¿Qué sentido tiene? Si mi hijo lo puede pagar. O sea, lo que termina es un falso subsidio, porque te lo cobran por otro lado. Ese subsidio que la gente cree que es un beneficio, lo paga cuando va al supermercado, cuando va al chino. Son los que menos tienen, los que están subsidiando, por ejemplo, a mis hijos. No tiene sentido eso. Entonces, algunas cosas son más directamente identificables a la casta y otras también lo son, solo que hay que explicarlas un poco más. Hablando de subsidio de transporte, usted anunció una eliminación, la reducción, dijo de la palabra, transporte y energía. Sí. ¿Cómo se va a instrumentar eso? ¿A partir de cuándo y cómo va a ser? Digamos,
el recorte hoy de subsidios, lo hablamos en puntos de producto, que es un plomo, pero se mide así, son 2 puntos de producto, o sea, más o menos el 40% de lo que era el déficit. Por eso vuelvo al punto de cómo se financia eso. Con emisión, con inflación. Y entonces, ¿es un subsidio realmente? No, en todo caso, de vuelta, es un subsidio de los pobres a los que más tienen. ¿Y cómo se instrumenta? Entonces, ¿cómo se instrumenta eso? De ese 0,7, 0,2 corresponden a transporte y 0,5 corresponden a energía. No se puede decir entonces, en el caso en particular de energía, cómo va a terminar la tarifa, porque estamos yendo a un esquema diferente, que es, digamos, primero una optimización económico-financiera de lo que es el manejo de las empresas, pero 2, más importante, se va a empezar a subsidiar la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? En vez de subsidiar directamente una tarifa, se le va a dar, por ejemplo, a un sector de la población 100 kilowatts y a otro sector, por ejemplo, a los que más lo necesitan, 200 O sea, que se va a atender kilowatts. al que menos tiene, a ese se lo va a ayudar. Obviamente se va a ayudar al que menos tiene, primero, y 2, va a depender de cuán buen uso hagamos los ciudadanos de ese es decir, subsidio. que va a cambiar el mecanismo de la tarifario. Va a cambiar, claro. O sea, si es vos y yo un hoy cambio tenemos, importante. Sí, si nosotros hoy estamos en el mismo nivel y nos dan, por ejemplo, 200 kilowatts, puede ser que vos gastes 200 y entonces tu tarifa queda igual. Ahora, yo lo que gasto, si yo gasto más, todo lo que yo gasto por arriba de 200 kilowatts, pago tarifa plena. Entonces, si yo se me ocurre gastar 400, mi tarifa va a subir fuertemente. ¿Y cuándo se instrumenta eso? ¿En enero? Bueno, se va a, digamos, el tiempo para las audiencias, si se llega a tiempo a diciembre en las audiencias, entonces esto podría estar implementado para febrero. Si no se llegara, probablemente correría para marzo. Y en el el transporte, caso, claro, el transporte. Y el transporte lo están diseñando en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Infraestructura de Guillermo Ferraro. Lo que nosotros le hemos pasado es, digamos, es la guía de lo que tiene que significar el ahorro. Y ellos están en este momento, digamos, porque la atención definiendo eso. Cuando usted hizo ese anuncio, lo que veíamos a través de los medios, la preocupación de la gente es, le pongo un caso, el laburante se levanta, hace colectivo, tren, subte, o colectivo, tren, colectivo. Digamos, ¿a ese qué le va a significar? Bueno, por eso, digamos, si bien los subsidios no es algo bueno, no podemos reducir los subsidios a cero de un día para va a haber el otro. diferencias. Entonces, por eso estamos en este manejo en el que, por un lado, estamos reduciéndolo no al 100%, sino un 35%, y por otro lado, se están tratando de optimizar tanto en transporte como en energía para que impacte de la menor manera posible en la gente. Y ahí estamos. Pero la idea sería eliminar los subsidios de acá en 2 veces, enero y marzo, enero y mayo. No, va a ser un proceso de los próximos años, digamos. El próximo año se hará uno similar y el año siguiente otro similar. Le quería preguntar, ayer no estuvo en el discurso, pero bueno, usted tuvo reuniones con economistas y después... ¿Se va a eliminar la fórmula de ajustes de los saberes jubilatorios? Bueno, buena la pregunta, porque ahí hubo hubo un poco de confusión con ese tema, así que me viene bien para aclarar que lo que estamos haciendo en realidad es proteger al jubilado. Y te voy a explicar por qué. La fórmula jubilatoria claramente no funciona. O sea, hoy estamos... ¿Cuánto cobran? Hoy están los jubilados prácticamente en la mínima, o sea, cobran algo realmente bajo. Pero te voy a decir algo que ustedes van a entender perfectamente. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos 4 meses los jubilados cobrarían, y no estoy exagerando, tranquilamente entre un 25 y tal vez un 40% menos de lo que reciben hoy. O sea, eliminando la fórmula, los estamos protegiendo. Esa fórmula no sirve, porque cuando la inflación sube, como los jubilados reciben una fórmula en la que de alguna manera se devenga por el pasado, cuando la inflación sube, pierden.
cuando baja no se puede reducir el déficit y pierde la gente. O sea, Ahora, es una ministro, fórmula que no le sirve a nadie. ¿No es mejor encontrar una Sí. fórmula? Se encontrará, sí, pero, claro. pero una fórmula ideal y no dejar a discrecionalidad de un presidente. No digo, no, olvidemos la figura de Milei, el que fuese. No, se va a encontrar discrecionalidad de un presidente. Absolutamente, se va a encontrar una fórmula. Lo primero que estamos pidiendo es terminarla, porque si no en los próximos 4 meses los jubilados Claro. colapsan. Entonces, lo primero es terminarla y después hacer esto que bien, O sea, se que bien elimina decide. la fórmula actual Claro. y se va a buscar una nueva Y fórmula. se buscará eventualmente una Y nueva en el fórmula. medio, digamos, porque esto es muy importante, va a haber aumentos, porque a ver, lo de ayer fue un sinceramiento, ¿qué inflación esperan para diciembre, enero? Bueno, habrá que ver. O sea, la inflación ahora viene corriendo desde que se... Sí, hoy fue 12,8. Desde que se destaparon los precios cuidados, digamos, desde que desde que el oficialismo perdió las elecciones, entre el efecto de vuelta del rezago monetario Sí, sí, y la aumentaron el liberación, 50, están 100%. aumentando a un ritmo de 1% por día prácticamente. Claro, o sea, pero ¿qué se espera? Inflaciones de arriba de 20%. Habrá que ver, no quiero decir un número porque no quiero sentar una expectativa que después puede Está bien. no ser. Pero digo, va a haber una pero compensación. es muy alta, claramente va a ser sustancialmente más alta que en noviembre, sí. Pero va a haber una compensación para los jubilados estos meses, Bueno, para los Por asalariados. supuesto, digamos, el hecho de eliminar la fórmula va a hacer que cobren claramente más de lo que iban a cobrar con la fórmula. Con Pero- la fórmula hubieran cobrado mucho menos. Pero- Con lo que le vamos a dar van a cobrar claramente más. O sea, Pero, está previsto un aumento para Por supuesto, ¿cómo no va a estar una pero compensación ¿cómo? frente a este cuadro inflacionario. Pero por supuesto, si la inflación todos sabemos que va a ser más alta, o sea que claramente. Ahora, los jubilados vienen cobrando, los que tienen la mínima, un bono desde hace un tiempo. Sí. Para los jubilados, su jubilación no es la mínima porque cuentan el bono. Sí, ¿Usted le va a seguir pagando es los lo bonos mismo, o o sea, desaparecen los bonos? No, o sea, llamarlo bono o jubilación. Lo importante es que cobren más de lo que venían cobrando con la mínima y el bono. Eso es lo que vamos a, Pero eso es lo que vamos a hacer. Ahora se Pero sigue claro, manteniendo el bono. No importa ahora si es bono, Edgardo, porque le vamos a pagar lo que corresponde. Antes, claro. Está bien, Ese es el no punto. van a perder ese, porque hay muchos No que van a en perder diciembre ese- cobraron 200.000 pesos. Por eso digo, les digo que estamos protegiendo, porque si en realidad después cumplíamos simplemente con la ley, bueno, hubieran cobrado muchísimo menos. Claro. Digamos que creo que quede bien claro esto, es al contrario de lo que se dice. ¿Y con los asalariados qué va a pasar? ¿Van a tener algún aumento de suma fija? No sé, ¿O va a haber paritarias? Se negociará, supongo que se negociarán las paritarias y bueno, ahí se verá. ¿Usted está a favor de paritarias libres sin techo? Bueno, digamos, es más lógico que en realidad yo estoy a favor de que cada uno pueda negociar lo suyo, pero quiero decir, estamos muy lejos de eso, digamos, se han instalado tantas cosas en este país que dar y desarmar todos esos mecanismos que nos han inculcado durante tanto tiempo, en serio, no es algo que va a poder pasar de un día para el otro y aplica a cualquier cosa esto. Cuando hablamos también de reducir el déficit y que lo haga también la política, todo esto es un proceso. La política tiene muy bien armado estas cosas. No es que uno viene de un día para el otro y en 2 días desarma 70 años de cuidadoso tejido político para hacer este tipo de cosas. Todo esto lleva tiempo. Ministro, le quería preguntar, el año próximo, o sea, el 2024, ¿el presupuesto va a ser una prórroga el presupuesto del 2023? Sí, el presupuesto va a ser una prórroga actualizada, sí, claro. Ujú. O sea, Sí, sí. pero digo, porque de alguna manera eso implica también un tope para el gasto. Sí, claro. O sea, forma parte de la medida de ajuste esta decisión. Es como tiene que ser, sí. Tenemos que empezar, o sea, el punto central, y en eso es donde nosotros no podemos fallar porque está en juego nuestra credibilidad, ¿no? Y que es, nosotros nos hemos comprometido a por lo que el presidente ha sido votado, que es déficit cero. Y eso, y lo que me comentaste antes, Marcelo, me viene a pie con lo que dijiste de la reunión con los economistas. Sí. O sea, la credibilidad es el insumo del funcionario público, ¿sí? Y la credibilidad del funcionario público en Argentina es bajísima. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? No alcanza con decir que íbamos a ir a déficit cero.
teníamos que presentar un programa que además validara eso, que fuera creíble. Bueno, en esta reunión con economistas que tuvimos anoche, y seguramente habrás hablado con alguno, realmente estaban gratísimamente sorprendidos, porque no se esperaba a nadie realmente, que lo que habíamos anunciado efectivamente era 100% creíble y entendieron que era cumplible. Dijeron, wow, realmente este año vamos a ir a déficit cero. Y eso se convalidó hoy también en los mercados. Por eso digo que hoy, digamos, estamos... ¿Cómo evalúa el primer día de mercado esta medida? Fue un voto de confianza enorme. Pensar que la brecha, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y lo que es el dólar libre, el contado con liqui, pasó de 200% de ayer a 25% hoy. O sea, estamos en los mismos niveles de brecha que en diciembre del 19, cuando arrancó el gobierno pasado. O sea, la expectativa de que si subíamos el tipo de cambio oficial, algunos decían, 800 es mucho, el contado con liqui se va a ir a 1.400, podría haber pasado, bueno, no pasó. Lejos de eso bajó y la brecha hoy está en los mínimos de los últimos 4 años, prácticamente al mismo nivel que cuando asumió Alberto. Ahora, ¿no tienen Déjame que te complete esto. El riesgo país bajó fuertemente, está en los niveles mínimos de los últimos 2 años y medio. Sí. Y te doy un dato adicional. Igual fue el primer día de... Es el primer día, esto, nadie festeja. El día a día, usted lo sabe, ¿no? Obviamente, pero es bueno, digamos, del otro lado hay profesionales. Ahora, así como antes decíamos que la gente estaba contenta porque se sintieron que habíamos hablado para ellos. Bueno, digamos, la primera reacción del mercado, que son profesionales, todo esto que estaba diciendo es 2 veces bueno, porque además se dio en un contexto en el que el Banco Central bajó su tasa de referencia fuertemente, del 133% anual a 100%, o sea, una baja fuerte, más de 30 puntos porcentuales. Quiere decir, y esto en un contexto... Esto se pone un poco más técnico, pero déjeme explicarlo 2 segundos. En un contexto en el que el mercado sabe que la inflación que viene es más alta. Entonces, una baja de tasa en ese contexto normalmente hubiera ocasionado que el tipo de cambio subiera. Lejos de eso pasó lo que ya les conté. Entonces, ¿qué quiere decir traducido para la gente esto? Que el mercado realmente le cree al programa y cree que va a ser exitoso para bajar la inflación en el mediano plazo, porque aún a sabiendas que va a subir ahora, tomaron como algo positivo que el Banco Central bajara la tasa. Claro, es fantástico ahora, el tema de la inflación, pues, digamos, la devaluación fue fuertísima, bueno, y las otras medidas, más allá de cómo se instrumente la rebaja de subsidio, va a implicar un aumento de tarifas, pues son todas medidas inflacionarias. ¿Cuál es el horizonte que ustedes tienen? O sea, ¿cuándo empezaría? Yo sé que no quiere dar fecha, pero ¿cuándo o va a ser todo sangre, sudor y lágrimas? No, de vuelta. Lo que hay que confiar es en que estamos haciendo las cosas correctas. Nosotros pusimos en práctica un programa de estabilización que tiene claramente un ancla fiscal muy fuerte. Tiene un ancla fiscal, tiene su parte cambiaria y monetaria. Es un programa de estabilización, digamos, de manual ortodoxo, es decir, shock fiscal, shock cambiario y, digamos, política monetaria más laxa. Estamos absolutamente convencidos por todo lo que he venido explicando, que un ancla fiscal fuerte y creíble, sumado a lo que estamos haciendo en lo cambiario y lo que ya anunció el Banco Central en lo monetario, va a estabilizar. Sí, efectivamente, eso es lo que va a pasar. De vuelta, por eso la reacción de los mercados hoy. O sea, es gente que también, entiende, y es la prueba de que lo que estamos haciendo va a ser finalmente lo que va a lograr que la inflación baje. En el discurso del domingo dijo, hay una luz al final del camino, ¿no? Pero ¿y esa luz qué es? Mayo, junio, julio, diciembre. Vuelvo al punto o el túnel del tiempo. Vuelvo al punto inicial, que es: estamos evitando la catástrofe. Íbamos a una inflación de 15.000. Esto era una catástrofe y lo que estamos haciendo es lo único y lo mejor que se puede hacer.
poner tiempos nunca es bueno porque ya sabemos lo que pasa con el tiempo. Yo lo viví en el gobierno anterior, que los brotes verdes, con que la inflación empieza con 3 en tal mes. No vale la pena eso. Lo que sí yo quiero transmitir es que esta vez el esfuerzo que va a hacer la gente va a tener un sentido. La frustración, imagino yo, del lado de la gente es, mira, nosotros hacemos esfuerzo siempre y la cosa siempre va mal. Bueno, sepan que esta vez el esfuerzo que van a hacer va a rendir frutos. Y eso es lo que queremos cambiar. Usted aclaró el tema de los jubilados a raíz de las versiones que estaban... Sí. Lo voy a llevar al otro tema, que es el tema de impuesto a la ganancia. Sí. El programa anterior a la segunda vuelta, yo le pregunto a Milei, ¿va a mantener la reducción del impuesto a las ganancias? Sí, y recuerdo que lo votó y que estaba en contra. Primer programa con Milei presidente. Marcelo le pregunta, ¿va a mantener las modificaciones de impuesto a las ganancias? Sí. Y ahora nos enteramos que lo van a modificar. ¿Lo quieren modificar? A ver. Digo, ¿qué cambió? Porque nos dijo se él... elimina, se vuelve a pagar impuesto a la ganancia. A ver, la realidad política es que obviamente, primero, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque recordemos que este plan Platita, probablemente la campaña más costosa en mucho tiempo, le costó 1.1 de producto para las provincias, 0,8 para Nación. O sea que, digamos que todos quieren que... O sea, los gobernadores están pidiendo esto. Y obviamente que los gobernadores quieren, digamos, como siempre pasa en la política, bueno, quien asume el costo y demás, pero no pasa... Pero los gobernadores dijeron, ojo, si ustedes quieren mantener esto, ¿cómo se llama? Participar, que le den más plata el impuesto al cheque. No, porque son todos juegos políticos, obviamente, porque, digamos, esto es algo, ustedes mismos lo están diciendo, pero déjame que te diga algo que por ahí... Contesta, digo, para saber qué pasó, que él dijo que no y ahora sí. Por ahí contesta más fácil, por lo menos, de nuestro lado. O sea, yo también ayer anuncié cosas digamos, con las que ideológicamente no estoy de acuerdo. O sea, le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto al país. Me preguntás, ¿estás contento con eso? No, pero lo tuvimos que hacer. ¿Por qué? Porque la prioridad era cumplir con la promesa de que vamos a llevar el déficit fiscal, digamos que no vamos a gastar más de lo que recaudamos. Entonces, van a ser medidas transitorias. No va a ser como piensan todos, cada vez que ponen o suben un impuesto se queda a vivir. No, porque nuestro compromiso es decirle la verdad a la gente y cumplir las metas que nos fijamos. La meta número 1 era la de cumplir con el déficit. Entonces, tenemos que ganar credibilidad ahí. Una vez que vos ya como funcionario público ganás credibilidad, bueno, después tenés flexibilidad para hacer otras cosas. Entonces, la realidad es esa. Pero entonces, ministro, el impuesto a la ganancia se restablece a la cuarta categoría. Habrá que ver si se restablece. Está negociándose. Por los votos, dice usted en el Congreso. Eso tiene que ir al Parlamento. Sí, eso tiene pero que... el Poder Ejecutivo va a proponer eso, que se vuelva... No dijimos que el Ejecutivo va a proponer eso, digamos. La expectativa que tienen muchas provincias es de que eso se dé vuelta, porque obviamente les da una caja... O sea, que pongan la cara a los gobernadores, está diciendo. No sé si, yo no me voy a meter en política, pero digamos... hay un tema que es técnico, pero es muy importante, porque está la industria paralizada, es el tema de las importaciones y la deuda que hay. Sí. Que es otro pelotazo. Y está el tema de las LELIC. Sí. Hacemos una pausa y quería preguntarle sobre eso, pues lo de las LELIC bajaron la bandera, parece. En un ratito me lo responde. Seguimos en instantes, programa especial de A Dos Voces, el ministro de Economía. Personaje de la semana en A Dos Voces. Y continuamos en el programa especial de A Dos Voces. Está el ministro de Economía, hizo los anuncios, los está explicando aquí en exclusiva en A Dos Voces. Tenías una pregunta pendiente. Sí, habíamos dejado pendiente la pregunta. ¿Bajaron la bandera de las LELIC? Porque armó tanto lío en la campaña que las LELIC era el peor de todos los males. Y hoy tengo entendido que el Banco Central dijo las LELIC siguen. No, a ver, el ancla del programa
siempre fue fiscal, porque por todo lo que expliqué ayer, y en eso, digamos, es donde más, donde hay coincidencia total con el presidente. Yo tengo el mismo compromiso que el presidente es el fiscalista número uno, y digamos, yo vengo a plasmar eso en números, digamos, ¿no? Por supuesto que lo vamos siempre, y lo hemos hecho, si puedo pasar también el aviso, fíjense que esto lo hemos hecho contra lo que muchos pensaban con mucho cuidado social, ¿sí? Muchos decían, Milei va a eliminar los planes, va a sacar todos de un día para el otro. Fíjense que hicimos un sobreesfuerzo para justamente poder darle contención a los que más van a padecer en los próximos seis meses, ¿sí? Estamos duplicando la asignación universal por hijo y estamos subiendo 50% la tarjeta alimentar, que además son planes que, como ustedes saben, van directamente a la gente, pero sin intermediarios. Lo desvío un segundo, pero después vuelvo a lo de Marcelo. Sí. ¿Y cómo va a ser para...? Usted dijo, vamos a eliminar los intermediarios. Lo que te decía antes, esto no son cosas que se resuelven de un día para el otro, pero fíjate que en lo que son los planes, ¿sí? Estamos, como dije antes, duplicando la asignación universal por hijo, subiendo 50% el plan de la tarjeta alimentar. Estamos desde Nación congelando lo que es el plan Argentina Potenciar. Y eso Potenciar trabajo. Sí, el potenciar trabajo. Y eso es porque realmente, no porque no querramos que siga habiendo ese plan, sino porque desde Nación no tenemos ya recursos para seguir dando planes provinciales. Entonces lo que hemos dicho es, nosotros podemos ir hasta acá, vamos a seguir pagando los 77.000 pesos. Ahora, si cada provincia o si la ciudad quiere continuar ese plan, bueno, que digamos, ustedes sigan actualizando eso. Es Nación la que tiene en sus espaldas el déficit, ¿sí? Y digamos, yendo a los números para que la gente entienda, se gasta aproximadamente un 30% más de lo que se recauda. Entonces, efectivamente, no tenemos ya más plata. Hacemos un esfuerzo enorme, pero ese es un programa que justamente tiene mucho intermediario. Entonces, Ministro, le quería preguntar algo político, porque mucha gente dice, bueno, a ver, todo esto cierra el déficit del 0,7, los 5 puntos, todo eso, pero ¿tiene gobernabilidad el plan? ¿Se puede aplicar? ¿No va a generar una reacción social? Eso usted sabe que se analiza, lo analizan los informes de Wall Street. Sí. ¿Usted qué piensa? ¿Que esto es viable? Bueno, te contesto por dos partes. Una, con el equipo nos focalizamos principalmente en medidas para justamente ganar esa credibilidad. No todo en medidas que tuvieran que ir al Congreso y que pudieran demorar tiempo, porque pensamos que justamente si hacíamos eso, muchos iban a decir, esas medidas no van a salir, no van a poder. Si vos te fijas de las medidas que hemos anunciado, prácticamente el 80% es ejecutable inmediatamente. Entonces, con eso garantizamos que efectivamente desde el mes 1 vamos a estar cumpliendo lo que dijimos. Siendo a la otra parte de la pregunta, esas batallas van a estar, Marcelo, y las vamos a tener que dar, porque hay un montón de gente que no quiere un cambio, que vive de esa política. ¿Y cómo no tomó la CGT? No van a dar batalla. ¿Cómo tomó lo que dijo hoy la CGT, que señaló que no se van a quedar con los brazos cruzados, si bien son prudentes, quieren participar en una mesa de negociación? ¿Usted los va a llamar? Es entendible, Edgardo, ellos... es lo menos, o sea, es obvio que de nuestro lado vamos ¿Los van a llamar? No, digo, es obvio que esa reacción va a estar. Aparte, ya vimos lo que ha pasado, no ha habido manifestaciones en 4 años con inflación del 300, con el dólar en 1000, y ahora va a haber el 19-20 marchas preemptivas. Y bueno, o sea, ya sabemos cómo actúa ¿Tiene la esa fortaleza gente, para afrontar todo y eso? es así. Obvio, por supuesto. O sea, esto es una batalla que todos estamos dispuestos a dar, y realmente lo hacemos porque, más allá de no tener la representación en el Congreso que quisiéramos, sentimos la representación de la gente. Quedó claramente manifestado en las elecciones. Entonces, nosotros tenemos ese mandato, más allá de que
uno pueda decir no tienen mayoría. O sea, ¿usted además, piensa que este programa de ajuste está legitimizado por el voto popular? absolutamente. La gente entendió definitivamente que el problema es que se gasta más de lo que se recauda y que hasta que no solucionemos esto, nos van a querer seguir engañando con que tenemos problemas de inflación, de deuda y de dólar. Y nosotros venimos a terminar con ese relato, que además no puede ser más obvio, porque como dije ayer, imagínense que si el problema fuera la deuda, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. ¿Cuántas veces pusimos controles de precios? Y hablando Entonces, de la deuda, ministro, ¿qué pasa con el Fondo Monetario que hay vencimiento a fin de mes? ¿Argentina los va a pagar Sí. o puede entrar en default? No, vamos a pagar el vencimiento con el fondo, sí. ¿Y, Sí, sí. y se va a ir a un acuerdo con el fondo? Bueno, estamos reformulando el acuerdo que ya estaba caído. El acuerdo estaba caído por el incumplimiento de prácticamente todas las metas de la administración pasada. Y sí, estamos en muy buenos términos con el fondo. Es decir, que a fin de año ese pago está garantizado. Sí, el 21 es en realidad, el 21 de diciembre. Sí, está garantizado, claro. Ministro, usted cíclicamente aparecen blanqueo y moratoria. En este país lo vemos siempre. Sí. Ahora aparece la posibilidad de vuelta de un blanqueo de capitales y de moratoria. Sí. ¿Cómo va a ser? Bueno, va a ser esencialmente, para todo el mundo, obviamente, pero principalmente se va a favorecer al que ingrese sus dólares al sistema bancario argentino. El que ingrese los dólares al sistema bancario no va a pagar nada. Si lo saca del sistema bancario argentino, va a pagar el 5%. Pero el que lo ponga, si usted tiene plata en el colchón, en una caja de seguridad, o si lo tiene afuera y lo trae a nuestro sistema bancario, no va a pagar nada. Lo que queremos realmente es que finalmente los capitales vuelvan. Es muy costoso para el país que la plata se siga fugando con esta política de combatir el capital. Lo único que hemos logrado es que se vaya un producto bruto entero afuera. O sea, no ha sido muy eficaz, porque imagínense que si esa plata volviera, no tendríamos ningún problema de déficit, porque, digamos, esa plata generaría una recaudación que haría que las cuentas fiscales estuvieran en orden. Entonces, la verdad que nosotros estamos tratando de hacer lo opuesto a lo que se ha venido haciendo, y tratamos de generar las condiciones para que haya de vuelta capital, haya inversión, haya menos pobreza y la gente finalmente empiece a ver trabajo. A la deuda de importaciones, sí, ¿no? Que creo que son 40.000 millones de dólares, sí, y obviamente puede trabar, o de hecho ha trabado la actividad privada. Muchísimo. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber una solución para eso? ¿Va a haber un bono? ¿Cuál es la solución? Sí, en realidad la deuda es más, son 50 y casi 55.000 millones, pero de esos 55.000, 25.000 diría es el flujo normal, con lo cual la deuda estamos hablando de 30.000 millones, que es un problemón. Sin duda, porque obviamente el Banco Central no tiene esos dólares. Los dólares, correcto. Entonces, acá se pone muy técnico el tema, pero si quieren se los cuento. Perdón. Pero va a haber una solución tipo sí, un bono. Sí, hay una solución que en realidad es muy buena, porque, yendo a la otra pregunta que me habías hecho antes, voy a intentar explicarlo. Sí, se va a ofrecer un menú de bonos de diferentes... a diferentes vencimientos, 1 año, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a hacer primero un registro en comercio para que todos los que tienen este problema se registren. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas importaciones que, como ustedes saben, son non santas, eran, digamos, cosas que, digamos, que no son importaciones realmente genuinas, sino gente que estaba más especulando con ver si podía comprar dólar oficial a 350. Correcto. Sí. Entonces, un primer pantallazo es ver efectivamente cuánto es esa deuda. A caballo de eso le estamos ofreciendo un menú de opciones que no vamos a tener, obviamente, nosotros discrecionalidad, sino ellos de elegir un sistema, digamos, cada uno una diferente... Un sistema de plazo. Exacto. Ahora, ¿qué tiene de bueno esto? Primero,
que nos permite a nosotros entonces postergar esto en diferentes plazos. Con lo cual, en ese proceso, el Banco Central va a estar reconstituyendo reservas nuevamente, porque digamos, en los próximos años vamos a tener fuerte superávit comercial. Entonces, el Banco Central se va a hacer de los dólares y va a poder cumplir tranquilamente con esas obligaciones. Pero lo que tiene adicionalmente de bueno, y esto lo explico, si bien no corresponde porque es un tema de Banco Central, pero aprovecho para explicarlo. Estos bonos se suscriben en pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada bono que el Banco Central licite y un importador lo compre, ¿sí?, se logran dos cosas buenas, que es la deuda comercial se posterga hasta el momento que el Banco Central reconstituye reservas y tiene los dólares, y además el Banco Central mata pesos, porque como los bonos estos elimina pesos directamente, de manera tal que en algunos meses, si esto sale, si realmente hay demanda por este bono, el bien escaso va a ser el peso, porque imagínense que ya no va a haber financiamiento, un tercio de la emisión de pesos ya no va a estar más, porque ya no hay financiamiento del Banco Central al Tesoro. 2, el Central está bajando la tasa. 3, cada bono que se suscribe se eliminan pesos. Entonces, el problema de los pasivos remunerados va a caer fuertemente. Y estamos en diciembre, ¿no? Y faltan dólares. El Banco Central no tiene un dólar, ¿no? Ni un dólar. Bueno. Y enero y febrero son 2 meses difíciles. Ni un dólar, y por otro lado 3 bases monetarias en pasivos remunerados, sí. Y van a ser hasta la cosecha, o sea, hasta el mes de abril, un periodo muy duro para la Argentina. Bueno, digamos, en el esquema que hemos armado, si de vuelta, esta es la parte que mucha gente se va a aburrir porque son cuestiones técnicas, pero si miras el complemento de las medidas que anunciamos ayer, que fue el comunicado del Banco Central, el esquema que está armado incentiva a la liquidación de exportaciones. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha fijado lo que se llama un crawling, o sea, una corrección del tipo de cambio oficial de 2% por mes. Es decir, el dólar no se va a quedar quieto. Va a variar muy poco en comparación con la tasa de interés en pesos. Eso genera un incentivo enorme para que el exportador liquide rápidamente para poder tomar ventaja de una tasa de interés mucho más alta. Es decir, que la tasa de pesos del mercado le gane a la tasa de crawling, incentiva a la liquidación de exportaciones. ¿Pero a su vez no puede generar un atraso del tipo de cambio y una futura devaluación? No. O sea, el atraso del tipo de cambio, para eso se hizo lo que se dice el overshooting cambiario, justamente para tener colchón y que eso no sea un problema. Ministro, yo le voy a hacer 2 preguntas vinculadas con la falta de dólares. Sí. ¿Qué va a pasar con las empresas que tienen insumos que los tienen que traer del exterior para poder fabricar en la Argentina, si van a tener esos dólares? Y segundo, con esta devaluación, ¿los empresarios van a trasladar esa fuerte devaluación a los precios? ¿Vamos a tener que pagar mucho más todo lo que tiene insumo importado? Bueno, de vuelta, buenas preguntas. En el caso de los insumos, voy por la segunda primero. Todo lo que es estas importaciones temporarias y lo que son importaciones de productos que están relacionados con una exportación, ¿sí?, primero van a estar exentos de ese impuesto país. Sí. Después, los empresarios trasladarán a precio en la medida que la demanda lo convalide. O sea que yo no puedo decir cuánto va a ser eso porque no lo sé. Por ejemplo, insumos médicos van a estar garantizados, esas cosas que preocupan tanto a la gente. Sí, no va a haber desabastecimiento y vamos a estar, digamos, el flujo de importaciones, al resolver el problema del stock y al incentivar, digamos, la liquidación de exportaciones, el flujo de importaciones se normaliza. Eso por un lado. Y por otro lado, se transparenta, porque hemos dejado de lado el sistema de CIRAS, que era un sistema que, como saben... Ahora, vio el tarifazo hoy de la nafta, ¿no? 37% 37, Shell, sí, y claro. calculo que el resto
Aumentaron Va a aumentar. viernes, sábado, domingo, Sí, sí, lunes, sí. martes y miércoles. O Aumentaron... sea, ya está, con eso ya Bueno, dejarían de- de aumentar. de vuelta- ¿Hay libertad de precios? No, el 37%, en general una corrección del tipo de cambio se traslada Correcto. prácticamente en su totalidad a las naftas. Va a haber un sendero, el primer mes es 37% y después va a ser un sendero más bajo hasta probablemente marzo. Ahora, de vuelta, esto es lo que hablábamos, es lo que decía antes, es la consecuencia de querer tapar, digamos, los precios de manera que, digamos, Y a todos partir de sabemos que ahora no va a haber libertad funcionar. de precios. Le digo- No del combustible, de todo. Obviamente, porque te insisto, o sea, son medidas que nunca han funcionado desde hace Correcto. 300 años que se insisten con esa soncera de hacerle creer a la gente que los precios pueden ser los que un funcionario público cree. Lo importante es que los Es salarios absurdo. acompañen eso, ¿no? Por supuesto, pero ese es el objetivo justamente nuestro, Edgardo. Yo quiero terminar con esta ilusión monetaria. Marcelo, ¿vos cobrás más pesos que el año pasado? Sí, ¿Comprás más cosas o menos? y menos. Bueno, Los eso es lo que le salarios pasa. o sea, los salarios están cayendo Bueno, hace 12 años. por Eso es lo que ese le pasa, problema, ¿no? eso es lo que le pasa a todos los argentinos. Mi tarea como ministro es que la gente tenga cada vez mayor poder adquisitivo, no engañarlos más con la nominalidad, con que cobran, con que ganan 5.000 pesos más, Claro. 10.000 pesos más, porque la realidad es que cada vez pueden comprar menos. Le quería preguntar, ¿esa es la famosa silla eléctrica del ministro? Esta es la silla eléctrica. Esa es. Hay que tener cuidado, ¿no? Con sentarse ahí. No, la vamos a desconectar. Gracias. por No, estar aquí gracias con Gracias, nosotros. ministro, gracias por estar en las dos voces. No, ¿eh? gracias a ustedes. Bueno, y cerramos de acá. Sí, todo lo que teníamos, preguntamos todo. La verdad que trajimos un Sí, montón de sí, preguntas. teníamos todo más, y pero respondió bueno, todo. ahí el ministro de Economía, Luis Caputo, explicando el programa, las medidas, los anuncios, con definiciones muy importantes. Nosotros nos vamos. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte.